Es una plática que ahora que estamos en el mes de octubre y estamos haciendo conciencia sobre el cáncer de mama, tanto de la detección oportuna como de la prevención y todo lo que hay en el abordaje de esta condición, quisimos que la menor cantidad de gente se perdiera todo esto desde el principio y por eso es que nos tardamos un poquito en comenzar. Pero bueno, ya que están todos ustedes reunidos aquí, gracias por estar aquí, les damos la bienvenida. Esta es una plática que está a cargo de la doctora Vicky Chatag, que muchos de ustedes ya la conocen. Ella es especialista en nutrición clínica y en esta ocasión, como les digo, ella nos va a compartir justamente este tópico acerca de cómo la nutrición es un factor muy importante, tanto desde la prevención como también para evitar que esto sea el riesgo que pueda justamente fomentar el poner en riesgo a mujeres, que son las que mayormente tienen esta condición de poder desarrollar un posible cáncer de mama. Así que vamos a comenzar. Sin más preámbulo, los dejo con la doctora Vicky Chatag. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días a todos, espero estén muy bien. Como bien nos dijo Ivonne, este es el mes de la prevención y de hacer conciencia sobre el cáncer de mama, entonces pues decidimos dar esta conferencia específicamente apoyando pues a este mes y que ustedes puedan tener los datos que hay con evidencia científica, lo mejor que hay y puedan entender pues ahora sí qué es y cómo podemos ayudar también a los que conocemos, cómo podemos hacer un diagnóstico oportuno y cómo la nutrición nos va a ayudar a responder mejor, ya si es que tuvieran diagnóstico de cáncer de mama, a responder mejor a sus tratamientos y a que tengan mejor calidad de vida. Y para prevención también conocer cuáles son los factores de riesgo y qué se ha comprobado que funciona en el caso de la nutrición y el cáncer de mama. Entonces, como objetivos principales es definir y conocer qué es el cáncer de mama, analizar el enfoque nutricional para el paciente con cáncer, mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer de mama y ayudar para el diagnóstico oportuno. ¿Qué es el cáncer de mama? Como cualquier tipo de cáncer, cuando hablamos de cáncer, hablamos de un crecimiento anormal de las células, que es acelerado y descontrolado. No hay esta parte del cuerpo que dice, oye, vamos a parar la producción de células malas, se ve afectada y entonces empiezan a crecer células malas de forma descontrolada y no hay quien las pare. Y principalmente porque es de mama, porque este crecimiento anormal y descontrolado y acelerado de células está ocurriendo principalmente en el tejido mamario. Ahora, lo podemos presentar tanto hombres como mujeres y eso es muy, muy importante. Obviamente las mujeres tenemos más glándula y más tejido mamario que los hombres, pero los hombres también pueden presentar cáncer de mama y es por ello que es también muy importante que siendo el sexo masculino y femenino, ambos hagamos nuestra autoexploración mamaria y nos chequemos. No es normal la salida o líquido o secreción por el pezón si no estoy lactando, ¿ok? Entonces, o si tengo, o sea, conocer nuestro cuerpo, ¿no? Si yo toda la vida tengo los pezones invertidos, o si de repente se invirtió el pezón, o si tengo un rash alrededor, es muy importante que estemos observando tanto hombres y mujeres nuestras mamas, ¿ok? Y entonces, ¿cómo se llama cáncer de mama? A este crecimiento acelerado y descontrolado de células que ocurre en el tejido mamario principalmente y tiene capacidad de invadir otros órganos, que es cuando, como todo tipo de cáncer, cuando invade otros órganos es cuando ya le llamamos metástasis. Como estadística en cuanto al cáncer de mama, de acuerdo a la Asociación Americana del Cáncer, la Academia Americana del Cáncer en el 2023, es el segundo tipo de cáncer más común a nivel mundial. Segundo. Y en mujeres es el cáncer más maligno en mujeres. Es más común en Europa Occidental y en Norteamérica, es el comportamiento que hemos visto. Por lo mismo, ha habido muchas asociaciones dietéticas que se han hecho teorías de, oye, bueno, a los pacientes asiáticos, a las mujeres asiáticos, casi no tienen tanto riesgo ni tanta presencia de cáncer de mama. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Y esto nos llevó a hacer diferentes estudios y por eso sabemos que la nutrición es un factor súper importante tanto para la prevención como para el tratamiento. Hemos notado que es más común en Europa Occidental, que viene siendo donde está Alemania, España, París, Italia, esta parte occidental, y más lo que es Norteamérica, incluyendo nuestro país, México. Entonces,
¿Por qué? Porque hemos visto que este tipo de lo que es Europa Occidental y América del Norte, estos continentes, han sido los más susceptibles. Uno, porque ha aumentado la esperanza de vida. Entonces ya ahorita ya nos empezamos a considerar más grandes. Antes, pues la gente se moría más joven y ahorita nuestra esperanza de vida ha cambiado muchísimo. Y eso es algo bueno porque ya tenemos más longevidad, pero al mismo tiempo tenemos también, pues, más exposición a presentar distintas enfermedades. También la urbanización ha llegado a todos nuestros territorios y estamos adoptando estilos de vida inadecuados, dietéticos principalmente. Tenemos mucha comida chatarra, mucha comida rápida, mucha comida frita. Entonces, no tenemos mucho cuidado de esta parte de la alimentación y mucho sedentarismo. Y esto tiene que ver con la obesidad también. El ser obeso es un factor de riesgo para presentar cáncer. Ya lo habíamos visto con obesidad. Se ha dicho con frecuencia y se ha comprobado que el tener sobrepeso y obesidad es un factor de riesgo para presentar cáncer, dentro de muchos otros factores. ¿Qué factores de riesgo hay para presentar cáncer de mama específicamente? Edad mayor a 65 años, esto es lo que marcan las guías del 2023 y en artículos desde el 2019 se aislaron específicamente de estos factores de riesgo, pero no quiere decir que todos sean real y ahorita les voy a decir por qué. Edad mayor de 65 años, por esta parte de la longevidad que les digo, aumenta la esperanza de vida y entonces aumenta nuestra exposición también a hormonas, a ciertos alergenos y toxicidades en el ambiente y eso nos pone en riesgo para nosotros presentar cáncer de mama. Hay un factor también de predisposición genética, pero afortunadamente no es un factor que abarque mucho, ¿no? O sea, si hay un factor que hay predisposición genética, si hay mamá, abuela con cáncer de mama, hay que estarnos checando constantemente y por eso, por esta predisposición genética, pero no quiere decir que es un absoluto que lo vayan a presentar. Solo quiere decir que tenemos que tener un poquito más de estarnos checando de forma más constante y con más conciencia, checarnos más a conciencia para checar que no llegáramos a presentar este tipo de cáncer. La menstruación temprana, que antes se creía que era menores de 12 años y donde se asoció que era como un factor de riesgo, hoy sabemos que por los cambios alimenticios y biológicos ya la menstruación temprana se considera antes de los 9 años, no antes de los 12. La menopausia tardía, mayor a 55 años, que como factor de riesgo que el primer embarazo ocurra en mayores de 30 años. La infertilidad, el hecho de nunca haber tenido hijos es un factor de riesgo para presentar cáncer de mama. El uso de métodos anticonceptivos, la terapia de reemplazo hormonal, que no haya historia de lactancia materna, vuelvo otra vez, obesidad y sobrepeso son factores de riesgo para presentar cáncer. Y aquí tenemos también en cuanto a etnicidad, hemos visto que hay un aumento en un grupo étnico, principalmente los judíos de origen ashkenazí. ¿Qué eso qué quiere decir? Son los judíos que tienen más origen, que nacieron en Europa, principalmente en lo que es España, Alemania. Entonces, se ha visto que hay un factor ahí genético y étnico importante en este tipo de pacientes. Pero lo más importante y a lo que me quiero abocar ahorita como factor de riesgo que sea comprobado, y lo pongo en negritas y le doy una diapositiva específico, es la ingesta de alcohol. La ingesta de alcohol está directamente relacionada con la presencia de cáncer de mama. Es uno de los principales factores de riesgo. Como siempre les digo, no existe en ninguna guía dosis recomendada de alcohol. No existe y no va a existir. Eso sí, es en absoluto. Entonces, ya sabemos con certeza que la dosis de alcohol, sea la dosis que sea, va a afectar a mi sistema, va a afectar a mi organismo. El alcohol se considera una droga, el alcohol me está alterando mis enzimas, me está alterando mi cuerpo, me está alterando mi metabolismo. El alcohol está directamente relacionado a la presencia de cáncer de mama. Se hizo un estudio en el 2023 donde se vio que 10 gramos de alcohol en pacientes postmenopáusicas las ponía en riesgo de presentar cáncer de mama. Altísimo. Entonces, ¿por qué lo estoy poniendo en negritas y todo? Porque es que ya es rico echarme una copa de vino con mis amigas o con mi esposo o con quien sea de vez en cuando, ¿no? Y vuelvo a hacer énfasis en esto, no existe una dosis recomendada de alcohol, ni a nivel cardiovascular, lo vimos cuando yo les di esta parte de la conferencia de cardio, en donde vimos que no existía, de acuerdo a las guías y lo marcaban, no existe una dosis recomendada de alcohol, de hecho es un factor de riesgo
para predisponer enfermedades cardiovasculares. Asimismo, es un factor de riesgo para predisponer enfermedades hepáticas. Asimismo, es un factor de riesgo para predisponer cáncer. Es por ello que los invito a que hagan conciencia. Yo sé que tenemos un estilo de vida y siendo mexicanos y el tequila y le damos como mucha fuerza a esta toma de alcohol y grupal y en fiestas. Yo creo que es momento de empezar a hacer conciencia de eso, porque el cambio tiene que empezar en nosotros. Si nosotros empezamos a cambiar y empezamos a cambiar nuestra forma y nuestro estilo de vida, podemos educándonos con datos, podemos cambiar el estilo de vida de nuestros hijos, de los que nos rodean, de nuestros amigos, de nuestro grupo y entonces evitar enfermedades, que eso al final es lo que queremos. Recuerden que la mejor medicina es la prevención y eso es para mí de lo más importante porque ir encaminados a esta prevención de enfermedades. Entonces, de acuerdo a la American Cancer Society, la tasa de supervivencia a 5 años en cuanto al cáncer de mama, ¿eso qué quiere decir? Que se vio que los pacientes que se curaban de cáncer de mama se les daba un periodo de 5 años, normalmente es como se mide que ya están en completa remisión, que ya sobrevivieron, que no les regresó el cáncer. En los 60 estaba en un 63% esta tasa, con todas las modificaciones dietéticas, nutricionales y médicas, y todos los esfuerzos que se han hecho de prevención y detección temprana de todas estas, del cáncer de mama y todos estos métodos de tamizaje temprano que nos van a hacer tener un diagnóstico temprano, han llevado a que esta tasa de supervivencia suba comparada de los años 60 a hoy en día al 90%. Es muchísimo, es un gran logro de la medicina, vamos por buen camino, pero eso nos ha ayudado toda la población y nos ha ayudado cada una de ustedes y nos ha ayudado cada uno de los médicos que estamos comprometidos y nos ha ayudado los gobiernos también. ¿Por qué? Uno, porque estamos haciendo un mes en donde se hace conciencia de este tipo de cáncer. Un mes donde se hacen todos los esfuerzos y se ponen todos los esfuerzos económicos a disposición de la población para poder tener acceso a estos estudios de tamizaje, para tener un diagnóstico temprano, para poder entonces empezar un tratamiento temprano hacia el cáncer de mama. Entonces, vamos por buen camino, hemos estado haciendo y por eso hay meses importantes. El próximo mes es el mes de noviembre, es la prevención contra el cáncer de próstata y vamos a estar hablando también de eso, todo es importante. Entonces, recuerden que también parte de que haya aumentado esta tasa de sobrevida, de supervivencia, es por todas estas herramientas de prevención y de diagnóstico temprano que tenemos. ¿Qué tenemos como tratamiento para el cáncer de mama? Cuando una persona, primero que nada, se hace el tamizaje o se hacen los estudios de prevención y detección temprana, principalmente son la mastografía, si tenemos más de 40 años, ultrasonido, si tenemos menos de 40 años, a veces hacemos ultrasonido con mastografía, dependiendo si hay implantes o no, y se ve, se identifica si hay lesiones, si hay algún nódulo, si hay calcificaciones. Si hay algo que llama la atención, el médico entonces los manda al segundo paso para el diagnóstico, que es hacer una biopsia. Hay distintos tipos de biopsia. Hay por aguja fina, hay biopsias que se toma un pedazo directo. Van a haber distintos tipos de biopsias los cuales se van a realizar. Una vez que se realiza la biopsia, se tiene el resultado del tejido. Por eso es tan importante la biopsia, porque los estudios de imagen nos dan, pues puede ser bueno, puede ser malo. Pues hay una bolita, pues hay un poquito de calcio, ¿no? Pero realmente no nos están diciendo si hay algo ahí importante, solo nos dicen como, bueno, es un foco rojo. Entonces, realmente cuando yo raspo y checo en el microscopio las células, cómo son, entonces es cuando les hacen la biopsia, nos dan el resultado de patología y en el resultado ya dice si hay o no la presencia de algún tipo de cáncer. En dado caso de que haya la presencia de algún tipo de cáncer, hay distintos tratamientos los cuales médicamente van a estar sujetos los pacientes. Entonces, los tratamientos más comunes que conocen son quimioterapia y radioterapia. También están los tratamientos quirúrgicos, ¿no? O sea, se retira mucha gente retira todo tejido mamario, mucha gente solo retira donde está la lesión, mucha gente solo retira un cuadrante o donde está la lesión y bordes. Eso va a depender mucho del médico tratante, del tipo de cáncer que tengan y de la edad del paciente. Entonces, se toma la decisión, se hace la cirugía que se tenga que hacer y muchas veces se complementa con quimioterapia y radioterapia, o quimio y radio, o quimio o radio.
Entonces, y también tenemos hoy en día medicamentos que se llaman biológicos, que son medicamentos que se toman, que actúan directamente contra las células cancerígenas. Entonces, todo este tipo de medicamentos y este tipo de terapias van a traer consigo efectos adversos importantes que van a repercutir directamente en el estado nutricional de nuestro paciente o de nuestro conocido o de nuestras abuelas o de nuestro quien sea que tengamos con cáncer de mama. Entonces es por eso que es importante que conozcan a qué es, o sea, qué pasa cuando un paciente tiene cáncer. Como hemos visto, por definición, es un crecimiento acelerado y descontrolado de células. Entonces, específicamente de la mamá. Este crecimiento acelerado, que no hay quien lo pare, necesita energía del cuerpo. Entonces empieza a agarrar mucha energía del cuerpo. Entonces nuestro cuerpo, si usaba 100% de energía, ahora necesita el 100% extra, porque está usando más energía creando este tumor. Entonces, para empezar, nutricionalmente hablando, ya nada más de saber que necesita más energía, necesitamos dar comer en los pacientes que tengan ya un estado con cáncer, como ya está en estrés el cuerpo, las células ya están en estrés y necesitan más energía, es necesario que tengan mayor aporte energético. ¿Eso qué quiere decir? Mayor aporte de alimentos, de energía para darle al cuerpo. Entonces necesitamos, ¿para qué? No se la estoy dando al tumor, ojo, eso es una idea errónea que antes se creía que cuando comíamos alimentábamos al tumor. Eso no es verdad, ya se comprobó. Al contrario, ya se comprobó que el estado nutricional del paciente para que pueda mejorar recibiendo sus tratamientos y pueda mejorar su estado, el paciente tiene que estar bien nutrido. Entonces, lo más importante es que yo aumente principalmente la proteína en mi paciente, porque se va a empezar a comer los músculos. Es normal que los pacientes con cáncer, muchas veces el diagnóstico lo hacemos porque los pacientes empiezan a perder peso, a bajar de peso de forma no intencionada, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque les digo, están consumiendo esa energía extra, están consumiendo su músculo y entonces empiezan a bajar de peso. Entonces, lo que necesitamos es enfocar todas nuestras acciones en dar más aporte de energía al cuerpo. Hay que dar más proteína, hay que dar más aporte de energía para que el cuerpo pueda resistir más proteína, más carbohidratos, más grasas, buenas obviamente, harinas refinadas completamente no, ¿ok? Entonces, y azúcares refinadas obviamente tampoco. Lo que hay que hacer es fortalecer dando los nutrientes adecuados para que el cuerpo esté fuerte para poder recibir estos tratamientos. ¿Por qué? Porque estos tratamientos van a tener también síntomas asociados directamente a la nutrición y al estado nutricional. Y si yo no los espero y yo no los conozco, no voy a poder tratarlos. Primero tengo que preparar a mi paciente para recibir quimio y radio, pero también tengo que estar consciente que la quimioterapia y la radioterapia me van a causar inflamación de la mucosa, van a hacer que no tengan hambre, van a hacer que les duela mucho cuando comen, van a hacer que tengan náuseas. Entonces, si yo estoy preparada por todos estos síntomas, van a estar tan fatigados que no van a querer comer y no van a tener hambre. Y entonces yo tengo que saber estos síntomas que estoy esperando por la quimioterapia y la radioterapia para poderle ayudar más a mi paciente. Entonces, como les digo, la mucosa de la boca se inflama y duele muchísimo. Entonces, por eso se recomiendan alimentos fríos, principalmente, darles popotes para que no pase tanto por la mucosa, blandos para que no tengan que masticar tanto y eso les duela. Hay ciertos medicamentos que se dan para este tipo de pacientes para promover que les dé hambre. Entonces, así yo puedo hacer que les dé hambre y puedan comer. Si tengo que dar medicamentos para las náuseas, sean medicamentos para las náuseas para que entonces puedan comer y puedan hidratarse para que yo pueda dar más calidad de vida. ¿Qué recomendaciones nutricionales existen con ciencia que se han visto tanto en la Academia Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, en la American Cancer Society en el 2023 y en las revistas de impacto como la revista de Nutrients en el 2019? Se ha visto que el consumo de una dieta mediterránea, vuelvo a lo mismo, hemos visto que es el tipo de dieta más asociada a disminución de riesgo cardiovascular, disminución de cáncer, para tener mejor estado nutricional y mayor calidad de vida. Entonces, granos enteros, no refinados, no azúcares refinadas, no harinas refinadas, sino granos enteros. Consumir granos enteros. Vegetales, consumir vegetales crudos, cocidos,
de preferencia crudos porque tienen muchos aportes de vitaminas. Frutas, ¿qué frutas se recomienda y por qué? Se recomienda mucho lo que son las fresas, las berries, los arándanos, porque todo lo que está en el grupo de las berries tienen algo que se llama polifenoles. Y los polifenoles se han visto que están relacionados a una mejor calidad de vida, funcionan como antioxidantes, quitan la inflamación producida por el cáncer y entonces mejoran los resultados del paciente junto con su tratamiento médico. Es por ello que es muy importante, se ha demostrado que los polifenoles y la fibra funcionan adecuadamente. Asimismo, en los vegetales se han demostrado los betacarótenos y los carótenos, que son los que están en la zanahoria, en el betabel. Se han demostrado que funcionan como antioxidantes, frenan proceso inflamatorio, me ayudan con inflamación producida por el cáncer y mejoran calidad de vida y hacen que se recuperen más rápido y respondan mejor a su tratamiento médico. Nueces, alto consumo en nueces, aceite de oliva, consumo moderado, disminuir el consumo y que sea muy moderado de carne roja y grasas saturadas, mantequilla, aceites, todo eso, tratar de no comerlo y si lo comen que sea muy moderado. Consumir té verde, ¿por qué? Por estos polifenoles, por esto que funciona como antioxidante. Estos antioxidantes están ayudando directamente a las células cancerígenas a que se mueran con mayor facilidad y que los resultados de su tratamiento médico sean mucho mejores. Comer pescado, que les digo es básicamente de la dieta mediterránea, comer aves de corral, pavo, pollo, hacer actividad física. Recuérdenlo, yo sé que muchas veces los pacientes con cáncer que están con su quimio y su radio, lo último que quieren hacer es ejercicio, pero intenten empezar con 10 minutos diarios de ejercicio. Es súper importante la actividad física. El ácido fólico se ha demostrado que ayuda mucho porque el ácido fólico está implicado en esta creación del material genético en nuestras células. Entonces está ayudando a poder regenerar y ayudar en las células. El zinc, con la quimioterapia hay una depresión, o sea, baja mucho la cantidad de zinc del cuerpo y entonces se altera el gusto y todo le sabe a metal y todo sabe feo. Entonces es por eso muy importante que adicionemos zinc a estos tipos de pacientes para que entonces les ayude con el gusto y puedan comer. La vitamina C, la D y la E se han visto que funcionan como antioxidantes, se han visto con estudios médicos y con evidencia científica que al meter nosotros vitamina C, D y el paciente con cáncer mejora y responde mejor a su tratamiento médico. Entonces es muy importante que metamos vitamina C, D, E, selenio y calcio. Y se ha demostrado que el omega 3, EPA y DHA, que son sus siglas del omega 3, es eficaz contra efectos adversos por el tratamiento por quimio y radioterapia y van a mejorar la eficacia terapéutica. Entonces, si se dan cuenta, todas estas recomendaciones nutricionales van enfocadas a mejorar la eficacia terapéutica, hacer que el paciente se recupere más rápido y tenga mejor calidad de vida. Entonces, por eso es tan importante. Hablando un poco de prevención, tamizaje, que se llama tamizaje porque es como cuando tú agarras un tamiz, una coladera, y le haces así, le echas arena a esa coladera y le haces así, se cuela todo lo finito y se quedan las cosas grandes, ¿no? Lo que tú puedes, que normalmente a simple vista no podías ver. Por eso se llama tamizaje. Esa es la razón por la que se llaman estudios de tamizaje. Son estudios que se hacen en la población en general para poder identificar a tiempo y tener un diagnóstico oportuno de cáncer de mama. En este caso, se recomiendan las pruebas de tamizaje, una mastografía anual a partir de los 40 años y a partir de los 55 años que la mastografía se haga bianual si todo está bien. La pueden continuar haciendo de forma anual. Y la autoexploración mamaria debe de hacerse a partir de los 20 años. En caso de factores de riesgo de mamá, o sea, de línea directa, mamá, hermanas y abuela con cáncer de mama, se recomienda empezar a checarse a partir de los 20 años con ultrasonidos en mama y la autoexploración debemos de hacerla todos, hombres y mujeres, y ahora sí me voy hombres y mujeres. A partir de los 20 años, todos debemos hacer autoexploración mamaria. ¿Cómo esta se debe hacer? En el caso de hombres, verse al espejo, observar que estén simétricas sus mamas, subir manos, bajar manos y observar que estén simétricas mamas. Observar el pezón, que el pezón no esté invertido y que no tengan ni rash, ni granitos, ni nada que no tenían antes. Y se hace, la autoexploración se puede hacer en espiral desde la axila hacia el centro, hacia el pezón, o se hace también del centro hacia afuera o arriba y abajo. Hay que exprimir delicadamente
el pezón para checar que no haya ninguna salida de secreción por el pezón. Si lo hacen duro, van a traumatizar los conductos y entonces va a salir secreción indudablemente. Entonces tiene que ser quedito y checar que no haya salida. Eso en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, esto es muy importante, siempre hacerlo el mismo día del mes. Generalmente se recomienda o sea, 10 días posteriores a o sea, en el día 10 posterior a nuestra fecha de última menstruación. ¿Eso qué quiere decir? Como más o menos 5 días después de haber acabado de menstruar. ¿Por qué? Porque el patrón glandular de la mama, de acuerdo al ciclo menstrual, va cambiando. Entonces, el chiste es que siempre lo hagan. Bueno, ya pasaron 5 días de que fue la menstruación y entonces ahora sí, me voy a ver en el espejo, voy a ver con las manos abajo y voy a ver con las manos arriba, que mis mamas sean simétricas, que el pezón esté correctamente, que no tenga rash, que no tenga la presencia de ninguna bola, que no tenga la presencia de ninguna alteración a simple vista. Luego, nos vamos a explorar también en espiral, desde la axila hacia el centro del pezón, del centro hacia afuera, arriba hacia abajo, exprimimos para checar que no haya secreción por el pezón. Si estuvieron lactando y no tomaron ningún medicamento cuando acabaron de lactar, es normal encontrar salida de secreción por el pezón. Es normal encontrarla hasta 2 años después de que dejan de lactar. No se preocupen en ese aspecto. Si tomaron pastilla para dejar de lactar y les cortó esta producción de leche y de la hormona prolactina, entonces no esperaría yo encontrar secreción por el pezón. Si estoy lactando, es obvio que voy a tener secreción por el pezón. Si estoy soltera y no estoy lactando, no debo de tener ningún tipo de secreción por el pezón, ni transparente, ni rosita, ni roja, ni blanca. ¿Ok? Es importante. Si hay secreción por el pezón, vamos a checar. Siempre es importante, recuerden, diagnóstico oportuno. Es mejor tener la certeza de que no haya nada a decir, no pasa nada y no hacer nada al respecto. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante estos estudios de tamizaje y nos han llevado a tener una adecuada sobrevida y supervivencia en cuanto al cáncer de mama. Y les dejo este quote que me encantó, que es anónimo, no encontré quién lo escribió, pero es: las mujeres luchadoras y valientes son las que inspiran y dan sentido a la vida. Entonces, siempre cuidarnos entre otras, cuidarnos y ver por las otras y por los que nos rodean. Oye, ¿ya te hiciste tu mastografía? No me la he hecho, ven, te acompaño, sino, ¿no? O sea, ver por la otra, porque no es algo malo, se ha visto también, hay muchas ideas erróneas acerca de la mastografía, de que la radiación de la mastografía les puede causar cáncer. La verdad es que no es cierto, la radiación de la mastografía es mínima y no les va a causar cáncer. Es más importante poder hacer un diagnóstico oportuno porque eso nos lleva a salvar vidas. Y eso es lo que queremos y por eso es el mes del cáncer de mama principalmente. El 19 de octubre es el día oficial del cáncer de mama y invito a todas las mujeres que me están escuchando el día de hoy a que si no se han hecho su check-up, su tamizaje, su mastografía, su ultrasonido, este mes lo hagamos. Este mes, ahí les digo, hay mucho apoyo, hay descuentos para hacernos todos estos check-ups y bueno, ahorita abro foro para quien tenga alguna duda o pregunta acerca del tema. Muchas gracias, doctora. Tenemos aquí una pregunta de Sandra y dice, si ya no tenemos periodo menstrual, ¿cuál es el mejor momento para hacer la exploración? Esa es muy buena pregunta que me faltó. Un buen momento, siempre escojan un día del mes. O sea, si los días 2, siempre escoger un día del mes que sea constante. Entonces, voy a autoexplorarme los días 10 de cada mes y que se quede los días 10 de cada mes la autoexploración mamaria. Y checar qué buscamos en esta exploración. Que no se sienta, recuerden que la glándula se siente como si fuera un empedrado. Por eso es muy importante. Las mujeres que ya no menstruan ya no deben de sentir ese patrón tan marcado como cuando menstruamos generalmente. En el ciclo menstrual, cuando estamos ovulando, cuando estamos menstruando, es cuando más se siente este patrón. Por eso les decimos que sean 5 días después, para que no se sienta tanto y no se vaya a confundir este patrón empedradito con alguna bolita. Muchas veces las bolitas no se sienten. La autoexploración nos ayuda mucho, pero generalmente se sienten las bolitas cuando ya están un poquito más grandecitas. Por eso es importante los estudios de imagen. Pero entonces, pacientes que ya no menstruan posmenopáusicas, la autoexploración mamaria se hace un día fijo al mes, el que ustedes quieran. Muchas gracias, doctora. Si alguien quiere hacer alguna pregunta de viva voz, en este momento, si quieren, déjenme
actualizar su micrófono para que lo puedan abrir, si alguna quiere hacer una pregunta. Y bueno, mientras, una pregunta que a lo mejor no hicieron por aquí, pero es una pregunta que surge con muchas mujeres. Aquellas mujeres que tienen implantes de mama, que no se hacen una mamografía, el ultrasonido, la detección por impedancia es un método también que ayuda a poder diagnosticar. Es que se bloqueó mi audio. Sí, De hecho, perdón. sí, no está bien. De hecho, las mujeres que tienen implantes sí se pueden hacer la mastografía. Lo que hacemos con las pacientes que tienen implantes, se hacen mastografía y ultrasonido. ¿Por qué? Por la presencia de implantes, para que los implantes no nos vayan a dar una imagen falsa. Entonces les hacemos las dos. Generalmente si tienen implantes mamarios se hace mastografía y después de la mastografía se hace el ultrasonido. Se hacen ambas. La mastografía no les va a ponchar los implantes ni se los va a quebrar. Sí aprieta, sí duele, pero no se los va a ponchar, o sea, no tendría por qué poncharlos ni quebrarlos, y es por eso también importante avisar que tienen implantes. Y se hace, les digo, tanto mastografía como ultrasonido. Se hacen las dos juntas en pacientes con implantes. Sí nos ayuda el ultrasonido solito, pero muchas veces el ultrasonido no alcanza a ver lo que alcanza a ver la mastografía. Por eso es importante que sean complementarios y se utilicen ambos métodos. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta al respecto? Bueno, Silvia Martínez pregunta que si estuvo sobre la presentación, pero a lo mejor nos puede platicar un poquito más, si los métodos anticonceptivos son riesgos de cáncer mamario. Sí, tanto el haber usado métodos anticonceptivos como el haber recibido terapia de reemplazo hormonal, o sea, cuando nos dio menopausia que me dieron el gel de estrógenos o de progesterona, todo eso, o tomados, todo eso son factores de riesgo para presentar cáncer de mama. ¿Por qué? Porque el cuerpo, cuando llegamos a la menopausia, dice, la menopausia es un periodo donde el cuerpo inteligentemente dice, ya estuviste expuesto mucho tiempo a hormonas, vamos a bajarlas. Entonces, al bajarlas es por un mecanismo de protección del cuerpo para evitar esta progresión hacia cualquier tipo de cáncer, para evitar tenernos en mucha exposición hacia estas hormonas. Si nosotros damos tratamiento con hormonas, ojo, muchas veces sí se requiere y por eso deben de ir al médico y no autorrecetárselos. Pero cuando damos este tratamiento con hormonas también podemos poner en riesgo de presentar cáncer de mama. ¿Por qué? Porque hay ciertos tipos de cáncer de mama específicamente que responden a los receptores de estrógeno. Por eso el uso de anticonceptivos y el uso de terapia de reemplazo hormonal son factores de riesgo, pero no por usarlos quiere decir que nos va a dar. No son factores absolutos. O sea, acuérdense que para poderlo presentar son muchos factores de riesgo. ¿No? O sea, no, bueno, pues sí, tomé anticonceptivos porque me quería cuidar y a mí me gusta hacer mi planificación familiar y los tomé por 10 años de mi vida. No pasa nada, ¿ok? O sea, tampoco se estresen porque estuvieron tomando anticonceptivos o porque tomaron terapia de reemplazo hormonal. Sino el chiste es que esta terapia de reemplazo hormonal tenga un límite, que no la dejen. O sea, yo conozco gente que ya está en su menopausia y sigue tomando anticonceptivos. ¿Por qué? Pues porque se lo quedaron tomándoselo desde sus 30 y nunca quisieron ir al doctor de seguimiento y decidieron seguírselo tomando porque es muy cómodo, ¿no? Entonces también, como siempre les digo, como todo plan, como todo tratamiento, como todo programa, comprométanse a seguir en contacto y en comunicación con su médico, con su nutriólogo, con el plan, y no se estén automedicando y esténse tranquilos. Sí son factores de riesgo, pero no son factores de riesgos absolutos. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos una pregunta respecto a la creencia de que la radiación de la mastografía termina causando cáncer. He escuchado que la ausencia de protección en el cuello puede causar cáncer de tiroides. ¿Esto también es mentira? Hoy en día, todo, hasta lo que comemos, si nos ponemos muy estrictos, todo nos puede causar cáncer. Entonces, pues tampoco podemos vivir con ese miedo, ¿no? A veces también es un bien mayor por un mal menor el hacer una mastografía. Sí, obviamente son milirrads, sí estoy radiando, pero mínimamente, pero pues se van a ir acumulando a través de los años.
Entonces, y sí me puede llegar a poner en riesgo de presentar un cáncer tanto en tiroides como en otras partes del cuerpo, sí, pero como les digo, o sea, es mínima la radiación que estamos recibiendo y si nosotros hacemos ejercicio, tenemos un adecuado oxígeno, contacto con la tierra, tomamos electrolitos, nos cuidamos, comemos vegetales, frutas, o sea, si nosotros quitamos todos esos factores de riesgo y los jugamos a nuestro favor, estos factores de riesgo ya son mínimos los que nos quedan, porque ya quitamos todos los demás. Y estos sí es más importante el poder tener un diagnóstico oportuno que pensar en que a quién le puedo causar a la larga un problema en la tiroides. Mejor pues nos cuidamos y tratamos de hacer un diagnóstico oportuno y de tener cuidado también en eso, pero sí, de que se puede, pero no por eso lo vamos a dejar de hacer. Muchas gracias, doctora. Sonia también nos está preguntando aquí, que también lo mencionó sobre la presentación, que el hecho de no tener hijos incrementa el riesgo. Ella pregunta y si es así, pero si nos puede platicar un poquito por qué es esto. Sí, claro. Sí, también es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos hijos, tenemos esta parte en la que hay una alteración hormonal para poder recibir un bebé, el cuerpo se prepara y hay una alteración hormonal cuando damos a luz. Y ya entonces se compensa y se descompensa solito el cuerpo. Estas compensaciones y descompensaciones hormonales normales que se llevan a cabo cuando existe un embarazo se consideran un factor protector, así como la lactancia materna se considera un factor protector. El hecho de lactar a los bebés es un factor protector para la madre. ¿Por qué? Porque estás causando ahí una elevación de la hormona prolactina y luego se baja la hormona prolactina y otra vez. Entonces, esto les digo que estas compensaciones y descompensaciones que ocurren de forma natural en el cuerpo cuando embarazamos y lactamos ayudan mucho para esta parte de la producción hormonal a cuando no tenemos hijos. Cuando no tenemos hijos, pues solo existe el ciclo menstrual continuamente. Entonces no existen como estas compensaciones y descompensaciones naturales del cuerpo que funcionan como protección y por eso son un factor de riesgo para presentar ciertos tipos de cáncer, específicamente cáncer de mama. Pero como les digo, no porque no tuvieron hijos ya van a pensar, ah, no, ya, no tuve hijos, tomé anticonceptivos, me va a dar cáncer. Claro que no, ¿eh? Por favor, no quiero que piensen así. Al contrario, eso sería una mala forma de pensar. Entonces, yo estaría haciendo mal mi trabajo si yo los llevo a que piensen así. Para mí, lo único que quiero es que vean que hay factores de riesgo que, ni modo, ya los tenemos, no pasa nada, pero podemos modificar muchos otros y que en nosotros está el modificar esos otros factores de riesgo para que no nos pase. Y no es un factor absoluto, no porque les dio a su mamá cáncer de mama, les tiene que dar a ustedes. Eso no es cierto. Y hemos visto familias enteras que a la mamá le da, a la hija le da y a la otra, y a la nieta no le da. Sí se puede romper esta cadena y para eso estamos acá, para saber qué nutrición es la más adecuada a nosotros. Si yo me la paso comiendo carnitas y no hago nada de ejercicio y me la paso tomando refresco y no como vegetales ni frutas y me la paso comiendo gansitos, claramente, claramente estoy en un factor de riesgo. Y a eso le sumo que tengo a una abuela que tuvo leucemia y que pues claramente empiezo a sumar factores de riesgo. Pero si yo decidí tomar anticonceptivos, yo decidí no tener hijos, pero todo lo demás, hago ejercicio, como vegetales, como granos enteros, soy consciente de mi alimentación, tomo agua, entonces estoy quitando todos esos extra y son mínimos estas, no quiere decir que me van a dar. O sea, al decir factores de riesgo pueden ser muchas cosas, pero si yo puedo cuidar todo lo demás, los que tengo más cercanos pueden no pesar tanto. Muchas gracias, doctora. Y no tenemos ya ahorita más preguntas aquí. Yo creo que porque fue la verdad bastante puntual la presentación, pero si por ahí quedara alguna duda, alguien quiere un caso en particular, revisarlo con la doctora, aquí están los datos de la doctora Vicky. Está su correo, que es doctorashatag@gmail.com, y también está su número telefónico para que ustedes puedan concertar una cita con ella. 55 11 69 12 31. Doctora, muchas gracias. Gracias por darnos esta presentación. Gracias por regalarnos un ratito de su conocimiento y de su tiempo. No, con mucho gusto. Gracias a ustedes por estar aquí el día de hoy y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias a todos los que nos acompañaron.
Y pues esta es una presentación que se va a quedar grabada, que se va a subir en nuestro canal de YouTube Natural Slim México. Si no tuvieron la oportunidad de verla completa, la pueden volver a ver ahí. Aquellas que sí la vieron completa y quieren volverla a repasar, ahí lo pueden hacer. Ahora sí que todo lo que se habla sobre este tema nunca es demasiado. En el tema de la prevención, en el tema de la detección y la conciencia de este cáncer de mama nunca es demasiado, así que ahí va a estar a su disposición para todos ustedes. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día y nos estamos viendo pronto.